Hola, hoy en centurionsmoney.com tenemos un nuevo video, de pobre a rico. ¿Alguna vez te has preguntado, qué diferencia hay entre un rico y un pobre? ¿Acaso es algo genético, incomprensible para el humano promedio o una injusticia natural dada gracias al sistema capitalista? Hoy responderemos estas preguntas para ti en Centurions, y la mejor forma de hacerlo es analizando su educación, forma de ser y mentalidad. Por tanto, veamos algunos. Artistas o cantantes no amontonan fortunas gracias a su educación académica. Bill Gates y Mark Zuckerberg abandonaron la universidad antes de fundar sus empresas. Y varios de los mejores deportistas incluso han sido catalogados con deficiencia mental. No obstante, todos son millonarios. Por tanto, el consejo del siglo XIX de trabajar duro, obtén buenas calificaciones, ingresa a una buena universidad y trabaja para una gran compañía, donde tengas un trabajo seguro, que te puede reemplazar en una semana, ¿realmente funciona? No es el siglo XXI, uno de los más inciertos y que más se diferencia con los anteriores. ¿Este consejo ya no pasó de moda? Es decir, antes para cambiar el mundo necesitabas una fábrica, hoy en día solo abrir tu computadora. 3 pasos para volverte millonario. Ya primero la carrera de la rata, ya dejamos de ser humanos. Actualmente parecemos más a una mascota que obedientemente hace lo que le digan. Nacemos, vamos a la escuela, obtenemos buenas o medianas calificaciones, somos aceptados en la universidad, obtenemos un crédito desde el primer día, y no tenemos ni idea de cómo pagarlo, pero todo el mundo lo hace. Conseguimos una pareja, tal vez hay matrimonio o niños, y se debe empezar a ahorrar o tener un crédito para la universidad de la siguiente generación y todo comienza de nuevo. Y de un momento a otro ya no trabajas para ti, lo haces para el banco mediante el crédito, el gobierno con los impuestos o tu jefe por un salario. Es hora de dejar el pasado. Como ya habíamos mencionado, los consejos de nuestros padres pudieron funcionar en el pasado, pero actualmente el juego ha cambiado. Y si no cambiamos nuestra mentalidad pareciera que estuviéramos conduciendo un auto sin motor. Por ejemplo, cuando una compañía en el pasado despedía empleados, esta estaba en crisis y tenía que recortar su producción, pero actualmente cuando una empresa reduce sus costos, en la bolsa sus acciones se disparan. Por tanto, es hora de despertar y la mentalidad es el primer paso para ello, porque por más excusas que nos inventemos, estas no cambiarán nuestra situación actual, por lo que debemos actuar ahora, encontrar una solución y aprender de nuestro pasado. Salir de la carrera, ahora. La pregunta es cómo salir de esa carrera de dormir, metro, trabajo y Netflix y poder dejar de preocuparse por tomarse el café rápidamente, y llegar a tiempo por un trabajo que en la mayoría de casos es aburrido, pero al que todo el mundo quiere llegar a tiempo. Para ello aconsejamos algo muy sencillo, pero realmente fundamental, dejar de trabajar por dinero y comenzar a hacer que el dinero trabaje. Esto se conoce en finanzas como un ingreso pasivo, es decir, algo que genera dinero aun cuando no estás presente. Bueno, muchos se preguntarán cómo es eso posible. Pues pongamos un ejemplo, Juan renta una casa y le paga a 2 personas mientras vive ahí, Sebastián y Pablo. Sebastián recibe $10 por cada hora que limpie su casa, mientras que Pablo recibe $1000 por cada mes que Juan se hospede en su casa. Esto significa que mientras Sebastián debe estar en la casa para ganar dinero, es decir, un ingreso activo, Pablo recibe la misma cantidad de dinero, aunque esté vacacionando en las Islas Caimán. En otras palabras, tiene un ingreso pasivo. Ya explicada la diferencia entre los tipos de ingresos, nos es posible desmentir otro mito: tienes que tener dinero para ser rico. Es como si le dieras a un chico un auto sin enseñarle a conducir, y la mayoría de nosotros sabremos qué pasará. Por tanto, el problema actual con la economía no es la falta de dinero, es la falta de educación. Y estamos aquí para ayudarte. Así que empecemos por cambiar esa mentalidad de trabajador oficinista por la del ganador que puede con todo, que es exitoso y es un triunfador en este camino que es la vida. Y pasemos del dinero trae codicia a la falta de dinero trae codicia. De quédate en la escuela y trabaja duro a edúcate, y trabaja inteligente de no puedo comprarlo a cómo puedo comprarlo. Del dinero no importa, pero corro para el trabajo, a el dinero es poder. Segundo el problema con el sistema. Entendemos que muchas personas se sienten asustadas en el momento que quieren emprender, que quieren hacer algo diferente que tener un trabajo de 9 a 5, y de tener una pensión después de 50 años si tienen suerte. El problema está en la educación. Por ejemplo, estas escuelas y universidades les enseñan a los niños a cómo ganar dinero, pero no cómo gastarlo. Es decir, puedes ir a una escuela de leyes, y encontrarte con futuros abogados que ganarán miles de dólares por año, pero nunca recibieron una clase sobre cómo hacer para recibir este dinero sin ir a la oficina. Incluso, la mayoría de economistas pueden sacar cuentas precisas sobre el PIB o la inflación, pero no todos pueden vivir sin crédito o sin sueldo. Y la lista es tan larga como graduados promedios de instituciones educativas.
No obstante, y ferias universitarias la mayoría de personas hablen sobre los grandes beneficios de estudiar una carrera, y obtener salarios de hasta 100.000 euros anuales. Tienes que controlar tus emociones y organizar tus pensamientos para entender que es una trampa muy jugosa. Pues de la misma forma que pones queso en una ratonera, pones una promesa en una escuela. Evidentemente, siempre escondes las partes negativas de un acuerdo, pero esta es una trampa de la más favorable. Tan solo piensa que sin importar qué tan duro trabajes, el gobierno te quitará 10 a 12% en pensión, 9% en salud y 5% en subsidios mensualmente. La situación es tan grave que si ganas 2.000 euros en España, la empresa te descuenta automáticamente 500 euros y tú, como trabajador, debes pagar 255 euros. Es decir, antes de que saques tu cheque de la oficina, este ya se redujo a 245 euros y no has comprado nada. Pero ya te descontaron cerca del 38% de tu salario. Es importante aclarar que estos son porcentajes, así que entre más ganes, más le pagas al gobierno. Y ello solamente en lo referente a los aportes obligatorios, pero si tuviste la suerte de poder comprar algo después de esa reducción, no creas que el gobierno te dejará en paz. Por ejemplo, en caso que pienses que ya no fue suficiente con la reducción, el gobierno también piensa que es importante cobrar un impuesto sobre las cosas que compres. Llamado el IVA, es un impuesto que aplica para cualquier cosa que compras. En Europa, este oscila entre el 19% alemán al 27% holandés. En otras palabras, si tu casa de sueños valía 100.000 euros, con impuestos debes pagar 20.000 euros más en promedio dentro de Europa para adquirirla. Además, existe el impuesto sobre la propiedad, que lo debes pagar anualmente a partir del valor de tu vivienda. Este impuesto está sobre el 1 a 3%. Tanto es así que cerca del 52% del salario debe ser pagado en impuestos para una persona común anualmente. En otras palabras, una persona trabaja hasta junio para el gobierno, y cerca de otros 3-4 meses para bancos, con sus famosas tarjetas de crédito. Ahora la pregunta es, ¿realmente te dan 100.000 euros anualmente? Claramente no, ya que no solo eres empleado de tu jefe, también de tu presidente y tu banquero. Sin embargo, muchas personas piensan que esto es seguro, y es lo mejor o único para hacer hoy en día. Por ello, te recomendamos que estudies muy bien tus movimientos financieros. Por ejemplo, al comprar una casa muchas veces la renta puede ser menor a reparaciones, créditos e impuestos mensuales, y ese dinero restante puedes usar para inversión. Nuestro consejo es conseguir una casa en el momento que tus otros ingresos pasivos paguen los impuestos y el crédito. De esta manera seguirás conservando los ingresos y la casa después de la hipoteca. Porque los ricos se vuelven más ricos, porque un rico mantiene sus egresos o gastos fijos haciendo que cada vez que ganen más, este porcentaje de gastos se reducirá. Además, esto les permite tener un excedente que lo pueden reinvertir en activos, y generalmente entre más inviertas más ganas. Por lo que, mantener un egreso fijo y un ingreso que crece por sí mismo permite acumular mayores riquezas. Tercero, cómo tener activos o ingresos pasivos. Hay varias formas, pero lo realmente importante es una cosa, lo cual es la mentalidad. Pues, mientras que cualquiera hubiera podido hacer una transacción bancaria para comprar el activo, el principal problema es encontrar el activo, aunque en la mayoría de casos este ya está bajo nuestras narices. Por ello lo realmente importante en los primeros años no es trabajar por dinero, es hacerlo por conocimiento de cierto campo. Es decir, si trabajas cerca de contadores, aunque no sea por mucho podrás aprender los principios contables que necesites para ello. Y este proceso te dará dos beneficios: primero entenderás cómo funcionan las empresas, y segundo sabrás que lo importante no es la cantidad de dinero que ganas sino la administración de este. Por tanto, lo importante al comprar un activo no es la transferencia, es ver lo que otros no. 6 reglas de una buena inversión. Regla número 1. Entender la diferencia entre un activo y un pasivo. La forma más sencilla es ver cuánto dinero se produce mensualmente. Si es un valor negativo es un pasivo. Pues así no serás como la mayoría que pasa su vida buscando pasivos como un carro o propiedad de lujo que además te quitan dinero mensual. Regla número 2. Comprender la importancia de tener una base fija de gastos. Porque si gastas todo o incluso más de lo que gastas no importará cuánto ganes, por lo que estarás en deuda constante. Aquí no solo nos referimos a dinero, es decir, si trabajas muy duro y tienes horas extras no tendrás mucho tiempo para invertir, y tus inversiones serán tan seguras que no crecen. Por lo tanto es mejor trabajar hasta las 5 para tener tiempo de aprender a invertir en grande. Regla número 3. Saber mucho sobre poco no sirve en las finanzas. A pesar de que todos los académicos buscan la especialización y ser expertos en un único campo, en las finanzas es mejor conocer un poco de leyes, otro poco de contabilidad, otro poco de marketing y un poco más en producción. Y contratar asesores especializados en este campo, con el fin de que ellos se encarguen del campo específico y nosotros en el negocio. Regla número 4.
Una vez usted alcanza la libertad financiera con sus activos, es hora de reinvertir sus excedentes en otras acciones más arriesgadas. Claramente es muy posible perder en estas. Sin embargo, es posible también volver $1 en $1000. Ahora imagínese poder invertir 1000 o 10.000 billetes verdes aquí. Regla número 5. Recordar para quién trabaja es muy importante, pues de nada sirve esforzarse todo un día para su jefe, su gobierno o su banco. Por ello es muy importante que las inversiones de tiempo, dinero o intelecto sean para usted exclusivamente. Regla número 6 para ahorrar impuestos. Una corporación personal es una de las formas en la que los ricos se vuelven millonarios, pues ella, a diferencia de las personas de carne y hueso, pueden descontar sus gastos sobre los impuestos, es decir que solo le cobran impuestos sobre el dinero ganado, no el gastado. Y esta corporación personal puede comprar viajes, autos, casas, etc. Además, evita las demandas, pues en caso que un rico sea demandado no se puede demandar la empresa, y por tanto no se le puede quitar dinero al rico. Es controlar todo sin ser dueño de nada. Además, en la mayoría de países los impuestos a estas pueden ser entre 10% y 20% inferiores. Hola, hoy en centurionsmoney.com tenemos un nuevo video, cómo invertir dinero. Si ya completaste el primer paso y el más importante, de reconocer que necesitas inversiones para generar dinero, y con ningún empleo podrás alcanzar la libertad financiera y cumplir tus sueños. Entonces hoy te traemos un video sobre qué hacer con ese dinero. Lo que debes saber para invertir correctamente. Reconocer una buena inversión. Debes conocer de estos campos si quieres entender una inversión o tener un negocio: contabilidad, poder leer números. Esto genera conocimiento sobre los movimientos que se hacen día a día, es decir, cada martillazo que le haces a tu imperio. Para ello necesitas de precisión y lógica, es decir, identificar debilidades y fortalezas de un negocio. Inversión, crear dinero. Para ello necesitas creatividad y ver cosas donde nadie ve, hacia qué lugar se dirige el mercado y así encontrar soluciones para problemas cotidianos. Por ejemplo, Amazon y el comercio electrónico. Comprensión, encontrar la oferta y demanda. Se basa en la combinación de ambos, es decir, igualar los números con el negocio. Por ejemplo, muchas veces hay empresas que tienen buenas ventas, pero que están en un mercado que va a desaparecer o viceversa. Como puede ser el ejemplo de Blockbuster, que era una máquina de dinero en el mercado incorrecto. Ley, conocer las reglas. Si conoces bien las reglas, sin importar quién te está amenazando, ya sea tu gobierno o banquero, lo puedes vencer en su propio juego. Si quieres saber más sobre cómo el gobierno te quita entre el 40% y 50% de ingresos mensuales, te recomiendo este video. Libertad. Aparte de su conocimiento, concretamente es bueno invertir en negocios que funcionen con administración ajena, acciones, obligaciones empresariales, fondos mutualistas, regalías y patentes, bienes raíces, pagares, y aquello que produzca dinero constantemente, fondos criptos. Inversión sin dinero es posible y fantástico. Por ejemplo, buscar personas en bancarrota o propiedades sobrehipotecadas que se puedan comprar a un muy bajo precio, pedir un crédito y arreglarlas si es necesario y se quiere obtener una mayor devolución, luego encontrar a un comprador y rebajar en 10 o 20% con la condición que el comprador pague por los trámites legales. Hay muchísimos ejemplos como estos, y tenemos un curso de los bienes raíces. Como ser un inversor profesional. Los inversores profesionales no se encargan de invertir en fondos mutualistas, donde, a pesar de ser seguros, en la mayoría de casos son tan seguros que ya no se puede encontrar casi nada. Para convertirse en una impresora de billetes debe saber cómo: 1. Encontrar una oportunidad, donde nadie las ve, comprar casas abandonadas y demolerlas por su terreno. 2. Obtener capital, como tener dinero sin ir al banco. Y 3. Organizar personas inteligentes. Lo más importante es escoger sabiamente al consejero adecuado. Aprender sin dinero es un problema muy común, pero la verdad es que tiene una solución muy sencilla. Es decir, hay muchas empresas que tienen perfectos programas de capacitación para sus empleados. De esta manera podrás cumplir tu objetivo de aprender una nueva habilidad al mismo tiempo que te pagan y tienes experiencia real, no en un aula, sino en el mercado al que realmente te vas a dedicar y sin perder tiempo en clases inútiles. Por ejemplo, ¿quieres aprender de liderazgo? Ve al ejército. ¿Quieres aprender de marketing? Ve a una agencia de publicidad. ¿Quieres aprender de contabilidad? Entonces trabaja para un auxiliar contable que trabaja en tu mercado. ¿Quieres saber de leyes? Entonces ayuda en un bufete o incluso en la corte.
El punto aquí es que la mejor forma de encontrar conocimiento es viviéndolo, y recuerda que lo importante no es la paga, es que y cómo vas a aprender mientras te pagan por ello, ahorrándote una costosa y larga universidad. ¿Qué aprender? Es una de las mejores preguntas que se pueden generar, y estas son las tres ramas principales. 1. Administración del personal. Cómo comunicarse asertivamente para generar el impacto deseado. Este campo incluye la negociación en conflictos, y la venta-compra de bienes y servicios. 2. Administración de equipo. Esta se refiere al liderazgo, el contrato de personas más inteligentes, y la generación de una efectiva cooperación en el equipo para poder sacar lo mejor en el menor tiempo. 3. Administración de efectivo. Consiste en manejar los ingresos efectivamente para poder hacer las inversiones correctas en el momento preciso, además de reducir gasto. ¿A qué se enfrenta cuando invierte? Esta es una lista de las principales razones por las que las personas le tienen miedo a dejar su empleo seguro y que debes superar. Miedo. Como habíamos mencionado antes, el problema no es el miedo o las emociones, pues estas son las cosas que nos hacen humanos. No obstante, el problema está en el manejo de estas. Para ello recuerde que ganar significa no tener miedo a perder, y la mayoría de personas tienen tanto miedo de perder que pierden. Esto significa que muchas veces tú pudiste tener una perfecta oportunidad, pero tenías miedo de perder y en vez de arriesgarte, preferiste jugar a lo seguro, pero ya todos estamos cansados de jugar a lo seguro, y que lo poco que ganes sea para el gobierno. Y nunca olvides, unas veces ganas y otras aprendes. Cinismo, es la debilidad en la cual una persona solamente ve el peor resultado posible, pero somos mejor que eso, y sabemos que ver las debilidades es incluso una cualidad a la hora de escoger la inversión correcta. No obstante, debemos controlar a esa voz interior para darle la oportunidad al negocio para de que hable y escuchar así sus fortalezas. Pereza. Aquí no solo hablaremos sobre la plaza de cosas importantes, porque sabemos que la pereza no está sola, y muchas veces está acompañada del miedo hacia el fracaso y la falta de ambición. Es decir, en la cabeza de alguien que está quebrado es 100.000 veces más fácil ver Netflix que afrontar la situación verdadera, y cada vez busca peores excusas en su cabeza hasta volverse el más perezoso. Y así salvarse de la vergüenza o la culpa. Para ello, tener algo de ambición es una buena idea. Malos hábitos. Aquí incluimos una fórmula para hacer que su mente trabaje como una máquina de dinero. Páguese primero y luego a los demás, es decir, invierta su dinero en activos desde el primer momento que lo tenga. Posteriormente usted sabe que tendrá banqueros y recaudadores persiguiéndolo por lo que deba, y de esta forma su mente encontrará nuevas formas para deshacerse de estos fastidiosos tipos. Arrogancia. Si creía que el miedo es el peor de todos, este es el obstáculo más difícil de sobrepasar para muchos, pues este incluye miedo, ego e ignorancia. En otras palabras, aparte de tener una persona que no toma acciones por el miedo ante el fracaso público, también piensa que es imposible que alguien lo supere, por lo que reacciona normalmente con desprecio o ira hacia aquellos que le van mejor. Además, todos sabemos que es una mentira saber todo en el siglo XXI, donde se origina nueva información cada segundo. ¿Cómo comenzar? Lista de 10 pasos para lograr tus sueños. Un objetivo. Establece un objetivo claro que sea 1000 o 10.000 veces mayor a lo que desees. De esta manera te obligarás a trabajar más duro e inteligentemente que lo que hubieras hecho con algo fácil, pero también es importante dividir este objetivo en pequeños pasos y hacerlos alcanzables. Así ya tienes un plan. Además, recomendamos un motivo más grande que varios billetes. Por ejemplo, hago esto porque amo a mi familia, y se merecen algo más, o quiero viajar alrededor del mundo a mis 30 sin preocuparme por dinero. 2. Escoger. En este punto es muy importante la administración del flujo de efectivo, y es recordar de qué manera gastas tu dinero, tal vez como un pobre, una persona de clase media o un exitoso millonario. Si quieres saber cómo los millonarios gastan su dinero. 3. Amigos y relaciones. Es muy importante relacionarse con gente que admires. No es necesario que tengan dinero, lo realmente importante es su mentalidad, que suelan hablar sobre negocios y tengan ideas del funcionamiento de diferentes mercados para tener una mirada panorámica del mundo. 4. Encuentre su método. Una vez haya dominado e interiorizado la forma en la que va a hacer dinero y ponerla en práctica, es hora de aprender una nueva, pues la única forma de conservar y generar dinero es comprendiendo que la constante del mercado es el cambio, y si no me cree, mire a Blockbuster o Nokia. 5. Autodisciplina. Nunca olvide que nadie más generará buenos activos aparte que usted, así que mantenga los gastos bajos, y compre los lujos luego de los activos, pues estos seguirán pagándole después de haber comprado lo que quiera, y no se emocione con su tarjeta de crédito. 6. Pague bien. Piense que muchas veces las personas promedio prefieren dedicar 20% o 50% en lujos y comodidades, pero solo el 7% a su corredor de bolsa o administrador inmobiliario. Por lo que estos querrán gastar el menor tiempo posible con usted, y no escuchará las últimas noticias de alguien que está 24/7 en el campo de batalla. También es buena idea preguntarle a su asesor sobre sus inversiones y así obtener los mejores, por ejemplo,
a un corredor de bolsa cuántas acciones posee, etc. 7. Donación. Recuerde que en caso que usted pase por aprietos es una buena idea dar lo que necesita, y así las personas van a estar más inclinadas a devolver información o incluso dinero, pero no le recomendamos que lo planifique, simplemente hágalo si piensa que es lo correcto. 8. Educa a sus herederos. Muchas veces grandes compañías simplemente se echan a perder porque no tienen ningún administrador en su círculo en caso que usted ya no esté o quiera tomar un descanso. Por lo que no alcanzará la verdadera libertad, y estará obligado a permanecer en su puesto y aplazar las vacaciones. 9. Héroes. Es una buena idea tener un héroe o varios. Por ejemplo, imagine que su mayor héroe es Warren Buffett, entonces estudie sus métodos para comprar acciones y piense como si fuera él, y de la misma manera si este es Mark Zuckerberg o Jeff Bezos. 10. Seguridad. Esto es algo muy común en inversores novatos, en la que ellos tratan de amasar una gran cantidad de dinero para ponerlos en un solo negocio con el objetivo de no pedir un préstamo, pero esto es una muy mala estrategia porque aquí usted está perdiendo dinero mientras aún colecta esa gran suma. Además es demasiado arriesgado, porque si usted comete un error lo puede perder todo. En cambio si invierte en 10 negocios diferentes usted tendrá que cometer 10 errores para... Hola. Hoy en centurionsmoney.com tenemos un nuevo video para ti, ¿por qué ser rico? Empecemos con que una gran parte de los empleos serán reemplazados por robots o países asiáticos con mano de obra demasiado barata. Entonces, ¿te gustaría sufrir por ello cada día de tu vida sin tener el poder de decir hasta cuándo puedes trabajar o llegar hasta los 70 sin retiro ni descanso mientras estás delante de una computadora? Si prefieres ser rico y disfrutar la vida. Muchas veces nos es enseñado en la escuela historia, aunque pueda parecer insignificante, si fuera bien aplicada podríamos entender cómo llegamos a la situación actual, y de esta forma entender el rumbo, y decidir si es una buena idea seguir el mismo camino que nos llevó hasta aquí o es mejor idea cambiar el rumbo del barco porque nos dirigimos hacia una tormenta. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Hoy te enseñaremos cuál es el rumbo del mundo para tomar el mejor camino. Y cómo no salir lastimado por los avances tecnológicos, pero sí un ganador de estos. Me explico, cuando la revolución industrial comenzó algunos siguieron haciendo lo mismo, pero un día un tractor reemplazó el trabajo de 10 hombres. Y este hecho puede generar tantas opiniones como receptores, aquí una de las principales. El hombre se pudo dedicar a algo más noble que cosechar. Aquel que creó esa máquina nunca pensó en el futuro de sus compañeros. El ingeniero no es el problema, lo malo está en quien compró la máquina porque la prefería frente a sus trabajadores. La falta de sindicatos, subsidios y gobierno generaron el daño al campesinado. Sin importar el punto de vista en el cual usted se encuentre de acuerdo, ninguno de los anteriores lleva a algún lugar, pues estos no enseñan nada, a menos que tengas planeado formar un sindicato contra cualquier avance tecnológico de la humanidad. La verdadera forma para progresar y analizar este hecho está basada en la forma que quieres progresar, tal vez como empleado, voy a capacitarme en funcionamiento y reparación de estos productos. Autoempleado. Compraré una máquina y cobraré por cada hora de trabajo que haga. Empresario, crearé una compañía de máquinas agrícolas y también desarrollaré unas. Inversor, prestaré dinero a las compañías a cambio de cierto porcentaje por lo que ganaré junto con las compañías a pesar de que nunca trabaje en ellas. Las personas que pensaron así, fueron posiblemente aquellas que ganaron en la revolución industrial. Y en Centurions, nos enfocamos en formar a este tipo de pensamiento, especialmente aquellos del grupo empresarial o inversor. Porque son aquellas las que gozan de las mayores ganancias, mientras que el mecánico o autoempleado dependían de su tiempo para hacer dinero. Los empresarios e inversionistas solamente deben enfocarse en la primera parte del negocio, luego podrían contratar un administrador que hiciera su trabajo, dándoles tiempos para estudiar el rumbo del mundo y llegar ahí antes que la mayoría. Es decir, al comienzo estas máquinas eran impulsadas por vapor, pero si tenías tiempo e ingenio tal como el empresario o el inversor te hubieras dado cuenta de las limitaciones de este sistema, y hubieras podido descubrir que el petróleo era una perfecta solución por lo que invertirías en terrenos ricos en estos, que para el momento no valían nada, y para la siguiente revolución serías millonario, porque lo estabas esperando con alegría y tenías un plan, no con temor a ser reemplazado. ¿Es posible retirarse? De vuelta al mundo moderno, muchas revoluciones nos llevaron a donde estamos hoy.
Un estado de bienestar que está fuertemente inclinado hacia los subsidios y la seguridad social. Por ejemplo, la introducción de la democracia generó que la mayoría de personas votaran por el político que ofreciera más subsidios, sindicatos o pensiones. Lo cual es algo increíble si eres trabajador, es decir, el gobierno te ayudaba a pagar tu hipoteca o transporte, además te aseguraban que tu empresa no te podría despedir de un día para otro, y que luego de varios años recibirías el dinero suficiente para retirarse y descansar unos años. No obstante, el problema con estos programas radica en la falta de autonomía social. Es decir, no habría ningún problema con los subsidios si solo fueran usados en caso de emergencia, y todos los integrantes de la comunidad sin excepción lo hicieran. Sin embargo, en nuestra supuesta sociedad una gran parte de los beneficiados de los subsidios los tienen por pereza, en vez de verdadera incapacidad. Por tanto, ¿cuántas curas más se le puedan poner a un bote que se inunda? Es decir, cuando una empresa quiebra, los burócratas prefieren el pago de un subsidio a los nuevos desempleados que bajar su gasto, y así los impuestos para que las empresas puedan crecer más rápidamente, y estas sean las que contraten a esos empleados. Y error tras error, actualmente el gobierno está más quebrado que nunca. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquel país de inteligentes economistas y empresarios, sus políticos parecen haber asistido a otra escuela. Actualmente cerca de 80 millones de baby boomers deberán recibir su pensión completa porque han cotizado toda la vida. Sin embargo, el gobierno no tiene ninguno de esos fondos. Y deberá sumirse en una deuda para cumplir con lo prometido durante cerca de otros 20 o 30 años, gracias al aumento de la perspectiva de vida. Muchos se preguntarán qué pasó con ese dinero, pero la verdad es un poco más simple. Mientras que en el pasado el dólar estaba respaldado por el oro, actualmente el dólar solo es una moneda de cambio. Es decir, mientras que los baby boomers sabían que con cierta cantidad fija de dólares obtendrían una cantidad fija de oro, hoy en día el precio del dólar se adecua a la demanda y la oferta. En otras palabras, no es más que papel impreso, y los bancos centrales pueden imprimir tanto dinero como papel y tinta tengan, pero no tanto oro como desean. Una imagen es mejor que 1000 palabras, ya que viste los posibles y más comunes casos de retiro. Te invitamos a buscar en Google la política de tu país sobre el retiro, no llevará más de 15 minutos, y conocerás que también es el manejo de los fondos en tu país. Además, puedes mirar este video del estilo de vida de un trabajador promedio y cómo no caer en la trampa. ¿Por qué hablamos de pensiones? Es verdad que a partir de tus decisiones de hoy formas tu futuro. Pero no es lo mismo comenzar con una deuda de billones de dólares para pagar el retiro de tus padres e incluso abuelos, que empezar libre de deudas. Tan solo imagínate las reformas que deberán impulsar tus políticos: una edad de retiro sobre los 80 años, impuestos de 30% sobre el salario para ahorro pensional, privatización de hospitales públicos y solo aquellos con dinero suficiente podrán ir al médico. Y este fue solo el comienzo. Con la tendencia de los países a envejecer y tener más pensionados que empleados, los gobiernos deberán impulsar medidas más drásticas, ellos sin contar que cada vez más empresas abren sus fábricas en Asia, y al final del día sean más consumidores que productores la mayoría de países que cobran más de $2 la hora. Este fenómeno es conocido como déficit comercial. No obstante, los políticos no están interesados en perder su popularidad y prefieren cavar más profundo mediante el déficit fiscal, mayor gasto gubernamental que los ingresos de impuestos. Si quieres salir de este problema pensional, y esperar la siguiente revolución con los brazos abiertos como nuestros petroleros ya vistos, te recomendamos que afrontes la ausencia pensional. A partir de allí, entenderás que lo mejor no es ahorrar para una pensión, especialmente cuando tus intereses son más bajos que la inflación, cantidad de cosas que puedes comprar con cierto número de billetes. Te aconsejamos empezar a invertir. Si no sabes cómo, tenemos un vídeo único para este tema. Cómo invertir correctamente. Porque si piensas que el gobierno se encargará de ti o de tu universidad, o tal vez esperas que te salve de los créditos que ya tienes. Lamento decirte que matemáticamente eso es imposible, y es hora de pensar como un millonario. Ya no es una opción, es un deber. El futuro de la clase media. En el siglo XX Estados Unidos y Europa podían jactarse orgullosamente de una creciente y fuerte clase media que les permitió democratizarse, al tiempo que mejoraron su estilo de vida y economía. Y la verdad es que la clase media es muy importante en una sociedad, porque ésta tiene el dinero suficiente para comprar productos de buena calidad que agranden las empresas y así genera nuevos empleos. Además, es autosuficiente y no depende de subsidios gubernamentales, al tiempo que paga los impuestos necesarios para que el gobierno asegure el bienestar. Y desde un punto político no es fácil de engañar, evitando así la corrupción. Pero el sueño se está acabando. Y si no nos crees, tan solo mira por aquellos países que ya pasaron la revolución industrial, y verás cómo el desempleo sube al ritmo de la automatización o el contrato de personal extranjero remoto.
te darás cuenta de que necesitas más que una especialización para escapar de la pobreza y llegar a la riqueza. Con ver la lista de factores por qué puedes ser reemplazado, ya te puedes hacer una idea de lo que te espera. Profesionales en países en desarrollo cobran menos, pero tienen prácticamente la misma formación gracias a la globalización. Los impuestos en países que no son estados de bienestar son menores para empresas. Las máquinas no tienen sindicatos. Las máquinas no demandan. Las máquinas no tienen salario. Las máquinas no contradicen las decisiones corporativas. Las máquinas trabajan 24/7. ¿Aún crees que la clase media, aquella con un título universitario, vivirá perpetuamente? Lo más posible es que en el futuro existan solo dos clases: los que tienen los activos y los que no tienen nada. En Centurion preferimos que tus preocupaciones no sean un plato de comida y te recomendamos educarte financieramente desde ahora. Si quieres ser rico hoy y en el futuro, te recomendamos que te eduques tan correctamente como para tener la visión necesaria, y estés recogiendo los huevos de la siguiente gallina de oro antes de que la persona promedio conozca de su existencia. Y para ello necesitas pensar por ti mismo, porque nunca podrás ganarle a una máquina incansable en el trabajo duro. Es hacer más con menos, y en ello sí podemos vencer las máquinas. Ahora es el momento para que te preguntes a ti mismo y seas sincero: ¿quieres ganar todo o no jugar? ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿Del tipo que no invierte o del que invierte para no perder? Tipos de inversionistas. No invierte, serán el 60-80% de la población, que tendrán repartirse el 1-5% de las riquezas. Invierte para no perder, diversifican y prefieren darle a otra persona su dinero para que invierta por ellos. Esto por miedo a perder su dinero. Solo ganan 3-5% anualmente. Y serán entre el 10 o 30% de la población. Se repartirán 5 o 9% de las riquezas. Invierte para ganar. Este tipo están cansados de hacer parte de la mayoría o promedio. Se quieren vencer a sí mismos, por lo que van a resaltar: tienen la libertad, poder y serán los ganadores. Nosotros podemos duplicar o triplicar la cantidad de dinero anualmente. Serán el 5% de la población, y se repartirán 90% de las riquezas. ¿Listo para hacer parte de esta prominente minoría? Hola, hoy en CenturionMoney.com tenemos un nuevo video para ti. ¿Hay que ser inteligente para ser rico? Hoy te enseñamos por qué y cómo ser tu propio asesor financiero para ser rico de verdad. Muchas personas desean que te sientas incapaz en lo concerniente a las finanzas. Por varias razones. Tan solo piensa como uno de esos consejeros financieros y entenderás la razón. Primeramente, si haces parte de ese grupo de asesores, puedes controlar millones de dólares de otros sin tener que responder en caso que algo salga mal, pero sí cobrar una comisión que suele ser un porcentaje por el manejo de esta dentro de la mente del asesor financiero promedio. Por ejemplo, consideremos que el lector es un deportista, artista, ingeniero, abogado o médico, y gracias a su trabajo puede ahorrar varios miles de dólares anualmente. Sin embargo, nunca se educó en finanzas, ya sea debido a que el dinero era asociado con avaricia, lo veía aburrido o no creía que fuera útil. Por lo que le confió sus ahorros a otra persona, un inversor de capital o accionista de bolsa, los dos asesores más populares dentro de inversores de no pérdida. Si no entiendes a qué nos referimos con un inversor de no pérdida, encontramos muy útil que veas este vídeo sobre tipos de inversores y cómo invertir para volverse millonario. No obstante, rara vez estos consejeros financieros saben lo que hacen. Y ello lo podemos comprobar de una manera muy sencilla. Pregúntele a su consejero cuántos activos tiene. Según encuestas realizadas a corredores de bolsa y fondos mutualistas, apenas 20% de ellos estarían dispuestos a invertir en lo que aconsejan. Y, lo más probable es que estos no tengan ningún activo, y vivan solamente a partir de sus comisiones por inversiones. Por tanto, usted le está dando todo lo que logró con esfuerzo a alguien que generalmente tiene más poder de convencimiento que experiencia financiera. Y la verdad es que aquí está el riesgo, en darle su dinero al que se hace llamar maestro, pero sigue yendo a Wall Street en metro. En otras palabras, no más que otro empleador en un área diferente. Conocemos que esto puede sonar duro al principio. Claramente hay muchos inversores de capital y corredores de bolsa que son excelentes en lo que hacen. Pero estos no son baratos y suelen cobrar altas comisiones. Sin embargo, aconsejamos profundamente dar un 20% a alguien que sabe lo que hace, antes de confiar en un vendedor sin activos por un 7% de comisión.
Claramente, no todo lo que brilla es oro, y confiar al 100% en un solo inversor es poner todos los huevos en el mismo lugar. Aunque debemos admitir que conocemos al mejor inversor que usted pueda encontrar y este no cobra comisión, mírelo en cualquier espejo y le podrá pedir su tarjeta. Recomendamos este inversor por varias razones, ya que entiende que todo lo que haga será para él, no para su jefe, gobierno o banco. Por lo que se educará y esforzará lo más que pueda antes de dar luz verde a la transacción. Si usted desea conocer cuál es su función en el sistema económico actual, ver este video sobre cómo pasar de empleado a dueño puede ser una de sus mejores inversiones. Áreas de trabajo que te harán rico. Ser bueno en algo no basta para volverse millonario, elegir el campo de batalla y la estrategia de guerra sí. En la economía actual hay 4 campos de batalla: empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo realmente importante aquí se basa en que usted sea honesto consigo mismo, y elija el que más le guste y mejores beneficios le pueda traer. Empleado, su lema es la seguridad, por lo que se quedan normalmente en el mismo lugar. Los casos de riqueza aquí son bastante limitados. Uno de los pocos ejemplos son los administradores de grandes compañías que trabajan sin descanso. Autoempleado, su lema es la autonomía, creen que para que algo se haga bien lo tienen que hacer ellos mismos, aunque no son empleados y no tienen un jefe, juegan bajo las mismas reglas de pago por horas de trabajo. Hacemos una parte aquí debido a que los dos anteriores son los que se forman en las escuelas, es decir, hacen parte de la mayoría, y por tanto no gozan de tantos privilegios. También puedes ver un video sobre por qué ser rico y cómo los trabajadores serán reemplazados. Empresario, su lema es el liderazgo, saben que no necesitas ser inteligente para tener una compañía, solamente debes contratar a aquellos que sí lo sean, porque ellos harán el trabajo duro. Además estos son los responsables de las ventas, pero también de cómo se distribuirá el pastel de las ganancias corporativas. Inversionista, su lema es la libertad. Estos prefieren que otros lo hagan rico, antes de trabajar por sí mismos, por lo que invierten personalmente en acciones, bienes raíces, bonos y otras cosas. Los grupos empresariales e inversionistas tienen el doble de ventaja porque ellos no solamente reciben las partes más grandes del pastel. Además, son protegidos por el gobierno. Porque a ningún político le gusta el desempleo y bajar su popularidad, por lo que bajan impuestos a empresas e inversionistas, ya que éstas fomentan el empleo. Lo que hace bien a la mayoría de la población. Además, estos no son del tipo de ahorradores, pues una economía de ahorradores se contrae, mientras que una de inversores crece. Tan solo piense cuántas cosas comprarías si guardara todos tus ingresos bajo tu colchón. Exacto, nada. Y como la mayoría sabe, la economía crece al tiempo que las ventas. Una sociedad ahorradora no es un buen sistema, pero tampoco lo es una sociedad a crédito. Bueno, dependiendo del crédito. Es momento de aclarar que hay crédito bueno y crédito malo. Palabras más o palabras menos, el bueno es aquel usado para generar activos, mientras que el malo es el que tiene como objetivo conseguir un pasivo. Recordamos que un activo produce dinero mientras un pasivo gasta dinero mensualmente. Sin embargo, es bien sabido que el dinero perdido puede ser recuperado, porque aprendes cómo invertir para la siguiente vez y así recobrar el dinero. Pero el tiempo perdido no te enseña mucho, es decir, a primera vista puede parecer más seguro perder una hora en cálculo para un economista en formación que $500 en una mala inversión. No obstante, lo seguro no paga bien y mientras que uno sabe hacer operaciones que nunca usará, el otro sabe cómo invertir apropiadamente para la siguiente vez. Aclaramos que nos referimos al tiempo malgastado en actividades que no sirven, no al dinero usado equivocadamente para actividades sin propósitos. Cómo tener el poder y hacer lo que más amas. Muchas personas asocian esto popularmente con algo malo, porque supuestamente corrompe el alma o genera sufrimiento y avaricia. Pero, este es un pensamiento moldeado para controlar fácilmente a aquellos que no tienen el poder. Además, son inventadas historias acerca de que el poder es sobrepasar a los demás, y claramente muchos usarán sus influencias para hacer las leyes. Pero la gran mayoría de nosotros nos referimos al poder como la libertad de escoger lo que pasa. Es decir, escoger los intereses, los ingresos, los impuestos o la apariencia del negocio, y no depender de otros para que decidan hasta qué día puedes seguir trabajando ahí. El verdadero poder consiste en hacer más con menos al reunir personas para apoyar esta causa común. En este caso, tú tienes la posibilidad de escoger el plan que se va a tomar, por lo que la creatividad es muy importante, y ver todo problema como una oportunidad para crear una solución y por tanto un negocio. En inversiones significa decidir acerca del funcionamiento de la compañía. Y para ello, necesita más que un asesor financiero, que en la mayoría de casos no invierte su propio dinero donde a usted le dice. Sin embargo, tener el poder significa ser rico, porque ello es invertir en cosas que usted pueda manejar. Por ejemplo, muchas personas que están orgullosas de su carro, no se lo prestaría al primer chico que lo pidiera, incluso aunque usted vaya adentro durante el trayecto, por la simple razón de que usted no tiene el volante, y a menos que pueda entrar dentro de la mente de los demás, y conocer qué tan buenos son en lo que hacen es imposible saber si son los correctos para el negocio. Es 1000 veces mejor,
que aprenda a manejar su negocio, y lo lleve a donde usted quiera y mejor le parezca. Así que deje de sentirse mal por tener dinero de más y querer más, siéntase orgulloso de él. Y empieza a tratarlo como tal, porque con el dinero usted es el que tiene el poder, ya no sobre cómo pagar y gastar dentro de su negocio, sino también sobre cómo y a dónde viajar, qué hacer un lunes y a quién obedecer y contratar. Así que tenga su negocio ya. Muchos cuando hablamos de negocios piensan en una empresa que antiguamente estaba muy relacionada con fábricas, plantaciones o minas, pero como ya lo hablamos el mundo ha cambiado, y una empresa no es solo aquella que vende un producto. Ahora es más fácil. Por ejemplo, piense en lo que más le guste y cómo puede ganar dinero haciendo ello. Listo, ya tiene una misión empresarial. Ahora busque una manera de monetizarlo o venderlo. Recuerde que esto puede ser incluso información, tan solo mírenos a nosotros, amamos la educación financiera y ganamos dinero y experiencia mediante páginas web. Y usted es uno de nosotros, un emprendedor, que, a pesar de las dificultades para tener una fábrica o un centro de manejo, tiene la suficiente visión para ver esos problemas como oportunidad. ¿Estás listo para desarrollar tu idea y formar tu negocio? Sabemos que ya estás emocionado porque tienes una idea y ahora es momento de reflexionar. Estudia antes de actuar y así ahorrarás tiempo, dinero e intentos fallidos. Antes de que lances ese negocio busca a alguien que sepa sobre él. Lo puedes hacer gratuitamente en internet, mirar blogs, videos o escuchar podcasts de las leyendas en esa área, aprenderás el qué hacer. Luego, traza una estrategia y un modo para lograrlo, estudia cómo hacerlo exitoso. Este es el modo cómo, es decir mediante redes sociales, páginas en internet, negocio físico, libro, etc. Ya que sabes el qué y cómo producir, piensa unos días acerca de la manera para optimizar ese plan del otro y hacerlo tuyo. Aquí puedes combinar varias estrategias, por ejemplo, en nuestro caso tener una página web, un canal de YouTube, un podcast y nuestros cursos Centurion Premium. Claro, esos son planes a futuro y necesitamos de tu apoyo. Como viste, combinamos varias estrategias para ofrecer una experiencia completa, porque no todos aprendemos igual. Al tiempo estamos en varios mercados. Puedes leer más en centurionmoney.com. Una vez ya tienes estas estrategias convertidas en un plan propio, busca personas que hagan tu trabajo más simple, fomenta empleo y libertad. Esto es llamado como tener un equipo y necesitas liderazgo para ello. Socializa tu idea con los tuyos, déjalos participar y aumentarás la fluidez de nuevas ideas. No te miento cuando te decimos que la idea original era un canal de YouTube. Ya tienes el qué, el cómo y el equipo. Tienes todo lo necesario para formar tu empresa o negocio, haz que todos incluyéndote empiecen a trabajar, y dependiendo del producto que estés desarrollando lo podrás lanzar al mercado en unas semanas. No te apresures, recuerda que un cliente insatisfecho es un cliente perdido. Nosotros nos formamos en la primera pandemia moderna, y nos llevó varios meses antes de la primera publicación. Por lo que no te preocupes por ello, lo bueno toma tiempo, y piensa cuánto tiempo has malgastado en tu empleo, colegio o universidad. Bueno, esta fue una pequeña guía. Si quieres recibir una más detallada y con más pasos, lee nuestro blog, escucha nuestro podcast, suscríbete al canal y ve los cursos premium. Y mucho mejor si haces